Tal y como habíamos visto hace unos minutos en el programa, algunas investigaciones nos dejan resultados sorprendentes, nos dejan cosas que no esperábamos en un principio y nos hacen pensar y plantearnos que realmente en determinados lugares se están haciendo ciertas cosas de las que sería interesante volver a investigar. Por ese motivo, Fran Hernández, que está con nosotros en el programa, está haciendo una investigación mucho más amplia, mucho más grande, por algunos rincones en los que nos vamos encontrando determinados restos de rituales que vamos a ir viendo en estos próximos minutos. Vamos a ver imágenes que nos dan pistas sobre cosas que están haciendo, están pasando y que posiblemente pasan un poco desapercibidas, pero que en el programa queremos poner sobre la mesa. Fran, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estás? Pues mira, de nuevo aquí con todos vosotros y nada, para explicar cómo va el desarrollo de las nuevas investigaciones. En marcha una investigación un poco más amplia, ¿no? Porque aparte de las que vamos haciendo normalmente en el programa, de repente, Fran, yo creo que casualmente, ¿no? Al ir a visitar determinados lugares, pues te has encontrado con lo que hemos visto en imágenes y lo que vamos a ir viendo, ¿no? Con restos de lo que podríamos denominar rituales, ¿no? Sí, parece que vuelve otra vez a reflorecer ese rituales satánicos, no sabemos si aficionados, si realmente gente profesional, sectas que se dedican a volver a adorar a Satanás. Nosotros en esta ocasión hemos visitado ese pueblo maldito del Marmellar, que se encuentran en tierras de Tarragona, donde la leyenda negra, hacemos una pequeña introducción por si alguien no sabe el pueblo, por qué se le llama pueblo maldito. En la noche de San Juan del año 90, una joven es introducida en un vehículo, llevada allí al pueblo, allí es violada, es asesinada, es quemada e introducida en uno de los nichos del cementerio. 2 días más tarde, 4 jóvenes que paseaban por ahí por el lugar encuentran los restos y, según el testimonio de ellos, el lugar estaba lleno de simbología satánica, velas negras, cruces invertidas, etcétera, etcétera. Aquello se cierra la investigación, hasta fecha de hoy no sabe nada, pero esto no sería lo único que sucede, porque 4 años más tarde, o 6 años más tarde, perdón, en el 96, otra joven también desaparece en el pueblo, pero en este caso ven cómo la introducen a la fuerza en un vehículo 4 personas vestidas de negro y también es subida al Marmellar y es asesinada. Nosotros hemos querido volver al Marmellar después de 5 o 6 años que no íbamos, hemos querido volver a ver cómo se encontraba el lugar, las energías que allí se mueven, y realmente lo que nos hemos encontrado pues es eso, vuelven a hacerse ritual, como vemos aquí en las imágenes en el monitor, vemos que hay todo unas triángulos con velas, vemos cáscaras de huevo, hemos encontrado cera negra, incluso utensilios como son vasijas pintadas, muy rotas, pero que ya apuntaban que se habían realizado rituales satánicos. Sí que es cierto que al llegar al lugar, la sensación que te da es una sensación de intranquilidad, o sea, la respiración que tú tienes allí en el lugar es eso, es decir, de una energía muy negativa. No solo es el ritual lo que nos hemos encontrado, vamos a ver otras imágenes, porque en el nicho donde fue introducida aquella joven hemos encontrado restos óseos, es decir, restos óseos que han sido introducidos recientemente, porque allí aquello estaba limpio completamente, y si vemos las imágenes vemos incluso pelo, vemos ropa, vemos parte de un fémur, con lo cual quiere decir que sí que es cierto que en otros sitios se ha podido profanar algún tipo de tumba, algún cementerio antiguo y utilizar estos huesos para realizar ese trabajo de adoración a Satanás, al diablo, etcétera, etcétera. Hay que decir que el Marmellar, antes del primer acontecimiento que nos comentabas de aquella chica, ya era un pueblo abandonado. Ya era un pueblo abandonado, el pueblo se fue abandonando, en principio por falta de agua, la electricidad no llegaba, costaba mucho, y el pueblo se fue deshabitando poco a poco hasta que quedó completamente abandonado. Un pueblo que para llegar tienes que conocer muy bien la ruta, si no, pues posiblemente no llegues, y que aquello fue encontrado por la gente, cazadores, se fue corriendo la voz de que aquel pueblo ya no había nadie, ya estaba abandonado, y con los años fue utilizado para eso, para profanar lo que era el cementerio, para realizar rituales satánicos, etcétera, etcétera. Sí que es verdad, como bien decías, Frank, que hace unos 5 años aproximadamente, ya el equipo de Sombras de la Noche ya estuvimos visitando el pueblo. Era una visita un poco, pues, no investigación, porque no hicimos investigación sobre el terreno, sino simplemente pues conocerlo, yo que por ejemplo no había estado nunca. Y en aquel entonces no encontramos, es decir, visitamos las zonas que tú nos has comentado, ese pequeño cementerio, ¿no? Con sus nichos perfectamente visibles, que no están tapiados, sino que se puede ver perfectamente pues toda la profundidad.
y que no había nada, estaba limpio. Evidentemente, como tú bien comentas, Fran, sensaciones un poco extrañas, ¿no? Yo a nivel de energías, como otras personas que se afirman que sienten energías, no siento nada, nunca, no voy a mentir, pero sí que empatizas un poco con el pueblo, ¿no? Cuando te pones en la puerta de la iglesia, por ejemplo, que es quizás lo más sorprendente, porque el campanario se conserva bastante bien todavía, y piensas, claro, en todo lo que ha ocurrido allí, ¿no? Las bodas que salieron allí a empezar una nueva vida, las vidas que terminaron allí, evidentemente, con los entierros. Energías no, pero eso, que quizás si es una forma de energía, pues sí que lo sientes. Y en aquella visita, como decíamos, nada absolutamente fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal, es decir, visitamos la zona del cementerio, los nichos estaban limpios completamente como corresponde a un pueblo abandonado. Las casas donde ahora hemos visto las imágenes, donde se realizan esos rituales, también estaban limpias. Y ha sido ahora, por eso el equipo de Sombras en la Noche, desde hace un tiempo, unos meses, volvemos a recorrer lugares donde se realizaban rituales satánicos, donde se han realizado aquelarres, aún actualmente se siguen celebrando aquelarres, y estamos visitando esos lugares, estamos haciendo nuestro propio trabajo de investigación a nivel de recoger psicoimágenes, psicofonías, etcétera, etcétera, y sí que nos sorprende cómo vuelven otra vez estos grupos a realizar trabajo satánico. Sí que es cierto que en algunos lugares que nos hemos encontrado se ven que son aficionados, posiblemente adolescentes, que por lo que oye, por lo que pueden llegar a leer, pues bueno, se introducen en el mundo del satanismo, de adoración, invocación a través de la ouija, de rituales, etcétera, etcétera. Nosotros nos la aconsejamos, piensa que es una práctica muy peligrosa, sobre todo a nivel psicológico, emocionalmente. Hay que ir muy preparado para realizar cualquier trabajo, incluso el de la ouija, como nosotros ya emitimos aquí un trabajo que hicimos con la ouija. Es un trabajo muy serio, y sí que es cierto que ahora hay muchos jóvenes que vuelven otra vez a crear estos grupos, pequeños grupos, ¿vale? Simplemente por la curiosidad de saber qué pasa, qué pasará, será real que a través de la ouija podemos invocar un espíritu. No hacerlo, es muy peligroso, y a través de estos trabajos que estamos realizando nos estamos encontrando lugares que vuelven otra vez a utilizarse para este tipo de rituales. Cuando visitamos ciertos lugares, Fran, lo más habitual es ver, pues bueno, actos vandálicos, pintadas, ¿no? Cosas que, como bien comentabas, a veces son hechas por chavales que no saben ni siquiera lo que están haciendo. Pero claro, cuando vas a un lugar como tú, Fran, y encuentras restos humanos, aquí hablamos de que previamente ha habido una profanación, ha debido haber algún lugar en el que, o bien un cementerio abandonado o un cementerio en activo, ha tenido que haber algún tipo de denuncia para que sacaran restos óseos de personas, los llevaran hasta allí y se hiciera algún ritual que de momento desconocemos. Claro, ahí ya hablamos de un ritual ya no tan de chavales por hacer un poco la gamberrada, sino de alguien con una intención. Realmente. Sí, evidentemente cuando se profana una tumba, incluso yo creo, me inclino más que estos restos óseos son sacados de algún cementerio, de algún osario o fosa común, donde allí no se controla lo que hay, allí son sacados los restos y se llevan a este lugar. Evidentemente, por la posición que encontramos, el lugar, los restos, las velas, no se trata de un grupo de aficionados, lo que realmente hay allí es un grupo profesional de adoradores de Satanás, del diablo, y que han hecho, pues eso, un ritual de magia negra. ¿Con qué intención? Pues posiblemente, ellos tener una energía muy superior, dando, pues eso, parte de su energía a Satanás, o incluso, mucho más peligroso, intentando hacer daño a terceras personas a través de esos rituales. Bueno, pues esto es lo que nos encontrábamos en la zona del Marmellar. Hemos ido viendo las imágenes, Fran. Tenemos que volver, yo creo que aquí tenemos que volver a hacer una nueva, ahora sí, investigación, ver un poco qué es lo que está ocurriendo, si estos rituales macabros van a más, y también conocer si en los alrededores nos consta alguna denuncia de algún cementerio en el que hayan entrado, hayan profanado y demás, porque de ermitas, de cementerios y demás, lamentablemente, y hoy era una de las noticias del programa, la entrada en el templo de la Santa Faz, era una de las noticias del programa, están habiendo muchos casos. Vamos a hacer una breve pausa, si te parece, Fran. Perfecto. Y a la vuelta, atención, porque vamos a hablar un poco más de esta baldosa, que tiene parte de historia, ¿no? Su historia, sí. Enseguida volvemos. Regresamos, estábamos hablando de investigaciones, de visitas, de sorprendentes hallazgos y de algo que hoy va siendo un poco el hilo común de nuestro programa, esas entradas, esas profanaciones en diversos templos, en diversas zonas que antes eran sagradas o en zonas abandonadas, zonas donde encontramos restos de rituales. Y la siguiente zona, después de venir desde el Marmellar, Fran,
De la siguiente zona no comentaremos dónde es, básicamente porque no tenemos constancia de que haya ocurrido nada, es decir, no es una zona donde hay habitualmente misterio, que se vaya a investigar porque haya ocurrido algún hecho luctuoso, ¿no?, como se suele decir, sino que, para dar 4 pistas, son unas casas que fueron construidas como casas de alojamiento a finales del siglo XIX, que después fueron utilizadas por personas que migraron desde el sur de España hasta el norte. Fueron abandonadas ahora unos 30 años aproximadamente, sobre los años 80 o finales de los 70 más o menos, y no tenemos constancia, como decía, de que haya ocurrido nada en esas casas, simplemente pues unas casas abandonadas en las que se puede entrar libremente, es decir, no tienen un propietario conocido, no están valladas. Esto es importante decirlo, Fran, porque hay muchas personas que están entrando sin pedir permiso, saltando vallas, a investigar, entre comillas, y eso no se puede hacer, no se debe hacer. No, nosotros tenemos que decir que el equipo de Sombras en la Noche, cuando tenemos que ir a investigar a un lugar que tenemos conocimiento, que se produce un fenómeno, si ese lugar tiene propietario, nosotros lo que hacemos es pedir los permisos oportunos. Si vamos nocturnamente, comunicamos a las autoridades que competen en la zona que va a haber allí un equipo de Sombras en la Noche grabando, con lo cual lo que no hacemos es saltar vallas y saltar ventanas, porque si no estaríamos haciendo un allanamiento de morada y perderíamos toda credibilidad. Por lo tanto, lo que es el Sombras en la Noche lo que hace es pedir los permisos, y si lo obtenemos bien, y si no, pues no nos queda más remedio que ir a otro sitio. Normalmente tenemos la gran suerte de que, con la seriedad que nos caracteriza y la reputación que tenemos, normalmente nos dan los permisos. Eso es bueno, hay que seguir siempre esos protocolos importantes. A todos, bueno, a todos nos gusta investigar, ¿no?, de vez en cuando, aventurarnos, pero hagámoslo siempre con cierta seriedad, con responsabilidad y, sobre todo, dentro de la legalidad, que esto es importantísimo. Claro. Sí, y sobre todo la objetividad de cuando se hace el trabajo de investigación, lo que ha dicho Joaquín, es un lugar donde no tenemos conocimiento, constancia de que se haya producido ningún hecho ni dramático como podríamos pensar que puede haber energía, pero sí que vamos a descubrir cosas que a nosotros nos sorprendió también la visita al lugar. La verdad es que sí, que fue curioso, porque íbamos simplemente por ver un poco en qué estado estaban esas casas por dentro. Vamos viendo las imágenes que, bueno, en algunas zonas el techo ya se había caído. Lo que pasa es que las puertas estaban y están abiertas de par en par. Completamente. Es decir, algunas sí que están tapiadas, algunas ventanas y puertas, pero otras tienen acceso completamente libre. Completamente. Es decir, yo supongo que allí después también algunas personas han estado pues viviendo, resguardándose un poco de la lluvia y demás, y al quedar abandonadas ahora, pues bueno, quedaron tal cual. Y entre restos de mobiliario, o sea, hemos encontrado habitaciones no con el mobiliario completo, pero sí camas desmontadas, muebles de cómoda del comedor, ¿no?, con restos de vajillas, que esto es bastante extraño. Totalmente, espejos, ropa, un reloj, gafas, zapatos. Pero bueno, eso estaba cerca de la zona que todavía no hemos comentado, ¿no? Sí. Que igual tiene relación con... Puede que tenga algún tipo. Yo creo que la zona en sí tiene una relación. Yo no sé si a nivel de energías telúricas se conecta un sitio con el otro. Con todo prácticamente forma parte de un mismo triángulo. Ese triángulo que decías tú, el triángulo de las Bermudas. Que lo que dice Joaquín, no vamos a desvelar el lugar, pero no por nada, porque no queremos que el lugar sea nuestro y propiedad, sino porque no se convierta en aquello el lugar de romería y peregrinación de gente, porque estoy convencido que en 6 meses aquello estaría hundido. Entonces, para preservar aquello que todavía se puede visitar y que se puede entrar, pues bueno, vamos a conservar el anonimato del lugar y hablaremos del lugar, pero sin dar ninguna pista de dónde se encuentra. Sí, básicamente porque tampoco vamos a obtener una gran exclusiva de un caso de investigación, sino que casualmente, porque esto fue así, casualmente, al estar indagando por aquellas habitaciones, por aquellas estancias de esa casa, de repente en una de ellas, Fran, ahí nos encontramos precisamente una de las más oscuras, ¿no?, una de las que sí tenía las ventanas tapiadas. Yo diría que es la más oscura, y además, fíjate, que coincide prácticamente con el modus operandi de todos los rituales. Es decir, la habitación esa que nos encontramos, que nos sorprende, es el lugar donde hay una chimenea. Prácticamente siempre se utiliza el fuego para el tipo de rituales, y allí nos encontramos algo que nos podría indicar de que se ha realizado algún ritual, como era aquella copa negra, el cráneo de una cabeza de cordero, es decir, cosas que sí que puede hacer pensar que se haya realizado algún tipo de ritual. No tenemos las pruebas suficientes como para afirmar que se ha realizado un ritual, pero sí parece que se había realizado ritual. Lo que sí que es cierto, que íbamos para no encontrar nada y nos llevamos una gran sorpresa en cuanto a energías en el interior de esa casa.
La verdad que sí. Es decir, un doble hallazgo. De una parte, ese extraño ritual, esos objetos personales, unas gafas, un reloj, las gafas casi en perfecto estado. Sí, sí. Restos cerámicos y demás. Y bueno, luego a nivel, pues como bien comentabas, energético, tomabas fotografías con 3 dispositivos diferentes, con lo cual aquí nadie nos puede decir que solo utilizamos uno, sino que pese a que no íbamos a investigar, creo que lo tenemos tan en mente ya lo del tema investigar que aún sin querer lo hacemos, ¿no? Fotografías con teléfono móvil, con una cámara digital pequeñita y una cámara reflex grande, lo cual en una de ellas... ¿Qué obtuvimos, Fran? ¿Qué vimos? Pues bueno, pues lo que nos encontramos allí es lo que llamamos, lo que estamos viendo ahora aquí en nuestra pantalla, es un orb. Pero un orb, como yo hacía años que no veía, con esa luminosidad tan potente. Si ampliamos la imagen, vemos que se ven los aros de energía que brotan de ese orb. Es decir, es un orb tan brillante como estamos viendo que nosotros nos quedamos sorprendidos cuando vimos la fotografía. Es decir, hay orbs que se ven muy difuminados, otros porque forman parte de esas partículas de polvo en suspensión en el lugar, pero este no ofrece ninguna duda. Es un orb, además, una energía muy potente. Además, la luminosidad que se ve en la imagen es sorprendente. Yo, sobre los orbs, tengo mis dudas. Cada uno tiene su opinión, evidentemente, pero lo que no cabe duda es que en esta fotografía esa zona rosa tan brillante es espectacular, absolutamente. Sí que es cierto que no en los 3 dispositivos salieron orbs. Es decir, hay una parte que da la explicación de que únicamente con cámaras fotográficas pequeñas es con las que sale, y aquí casualmente sí que se cumple. Es decir, con la cámara reflex no tuve ninguna fotografía que se vea ningún punto, y con esa cámara que era digital, más pequeñita, compacta, sí que obtuvimos esta imagen. No sé si con el móvil había algún OP también. No, yo no obtuve ninguno. Ya te digo, me sorprendió ver en este OP, primero por su tamaño, segundo por esa brillantez, la luminosidad que tenía, y sobre todo porque luego el laboratorio, una vez ampliamos, en su interior se puede ver una serie de colores que no corresponden a ninguna partícula de polvo. Es decir, hay colores azulados, verdes, es decir, una serie de colores, y ese aro, como digo, que recuerda un poquito a lo que es el sol si lo miráramos con un filtro, que se ven esas oleadas de energía. Por lo tanto, yo fui el primer sorprendido en ver ese orb. Yo también, hasta hace un tiempo, yo tenía mis reservas en cuanto a los orbs. Yo siempre he pensado que, bueno, que esas partículas de polvo en suspensión jugaban un papel fundamental a la hora de fotografiarla. Pero sí que es cierto que todas las partículas de polvo, el orb sale muy difuminado. Es un orb prácticamente transparente, aunque se ven muchísimo. Pero aquí en este caso solo se ve uno de un tamaño considerable y de una luminosidad, bueno, como lo hemos estado viendo. Bueno, en esa habitación, para dar una pequeña pincelada que no pista, pudieron alojarse personajes tan importantes como Gaudí, que si hablamos del mundo del misticismo y demás, es uno de los arquitectos con más pistas en sus obras, ¿no?, que nos da sobre detalles ocultos, en fin. Y sobre todo porque puede ser que hasta mismísimo Cristóbal Colón pudiera estar en la zona. Sí, por las zonas grandes reyes, emperadores a nivel mundial, Carlos V, Felipe II, los reyes católicos en sí estuvieron en la zona. Pudieron estar por ahí pasando a caballo porque las casas aún no estaban hechas. Eso es. Pero es posible que ahí pues estuvieran también ellos, con lo cual la cantidad de gente, grandes nombres que ha pasado por la zona, no son unas simples casitas en medio de la montaña, sino que la zona tiene una historia considerable. Yo creo que la historia es suficientemente considerable como para que el Sombras en la Noche haya querido hacer mención y haber visitado el lugar y bueno, y ver allí qué es lo que pasa. Ya te digo, yo me sorprende ese orb, esa forma de energía del lugar en la casa, un lugar muy tranquilo. Dentro de la casa no se oye absolutamente nada. Es un silencio absoluto y una oscuridad total, con lo cual eso ya invita. Pero no había una sensación incómoda. No, es decir, yo después de consultar con algunos profesionales del tema de las orb, nos dicen que ese orb es de una energía positiva, energía buena. Si alguna energía hay en aquella casa, ese orb es el que protege la casa. Por eso ese ritual, o posible ritual, entre comillas, con todas nuestras reservas, con esa copa negra rota, ese cráneo de oveja, pues posiblemente no llegó a buen puerto, porque esa energía que hay en la casa, pues diríamos que es la guardiana del lugar, es esa parte que quiere preservar pues, lo que hay allí dentro, y por lo tanto ese orb es una energía positiva. Curioso, porque en estos lugares suele haber energía que notas ya un malestar, y ahí la verdad es que estuvimos muy bien. Muy tranquilo, ¿verdad? ¿Hiciste incluso un amiguito?
Hizo un amiguito, sí, nos encontramos con un visitante que estaba en el interior, un murciélago, pero sí que es cierto que hay lugares, así como el Marbellar y otros lugares que te encuentras intranquilos en el momento que entras, notas la sensación de intranquilidad, de alteración propia tuya del sistema nervioso. Aquí no, aquí se estaba muy tranquilo, se respiraba una paz impresionante, ¿verdad? Bueno, pues una de las muchas salidas que, Fran, este verano vamos a hacer. Evidentemente tenemos que hacer salidas, investigaciones y traerlas de cara a la próxima temporada. Sí. Un último apunte. Sí. Hablábamos de este pequeño recuerdo que trajimos del lugar. Es una baldosa, no tiene mayor importancia, simplemente la hemos traído para deciros que si visitáis algún lugar donde se realizan trabajos de investigación, trabajos de campo, son muchos los paracientíficos que realizan trabajo, que no os traigáis nada, no cojáis nada, porque cualquier cosa que traigáis o que cojáis es una pista que se pierde para el investigador que vaya. Nosotros la hemos traído simplemente para deciros eso, que no la traigáis como hemos hecho nosotros. Os prometemos que la vamos a devolver al lugar porque no tiene mayor importancia. Es un azulejo que estaba allí, nuevo, y que nuevo, y además formaba parte de más cajas. O sea, de más cajas, hay muchísimas, y que no se llegaron a poner, no sabemos el por qué. Es posible. No, sí. Incluso detrás, como en el reverso, está la fabricante de quien lo ha hecho. Estuve un poco pues indagando este fabricante. Es una empresa española que empezó en los años 70 a funcionar, creo que en el 74, con lo cual evidentemente no tienen ninguna antigüedad, ningún valor, porque tampoco hablamos de esos baldosas hidráulicas que ahora están muy de moda y están volviendo, sino simplemente un diseño, número 13, además, modelo 13, número que nos persigue continuamente, made in Spain, de calidad de la buena, pero, en fin, sin ningún tipo de otro valor. Y lo que decía Fran, evidentemente, a la hora de ir a investigar a los lugares, no nos traigamos cosas, no nos traigamos souvenirs. En este caso hablamos de una caja donde había otras muchísimas como estas, pero bueno, tal como la hemos traído, la volvemos a colocar y alguien se encargará cuando hagan la demolición de aquello, pues de tirarla, lamentablemente. Pero, en fin, es lo que hay. Fran, pues sí, muchísimas gracias. Pues de nada. Muy interesante. Yo creo que vamos a tener que hacer más salidas como esta. Y quién sabe si nos acompaña la suerte, ¿no? Como en estos dos casos, que casualmente llegar y encontrarnos con restos de algo, ¿no? Sí, es preocupante por eso también. Es bastante preocupante. Vamos a visitar más sitios, posiblemente la temporada que viene vamos a hablar más sobre lugares donde se realizan rituales. Desgraciadamente, no afortunadamente, lo que sí que queremos con estos programas sobre rituales es poner también en aviso a los jóvenes, adolescentes que nos están viendo que no lo hagan. No van a obtener nada, simplemente lo único que pueden obtener es perder su salud. Por lo tanto, hay otras cosas mejores que hacer, hay otros trabajos de investigación también muy bonitos que hacer, como es documentarse sobre el lugar, pero rituales, ouija y invocación, sea a quien sea, no lo hagáis. Pues muchas gracias, Fran. Hasta la próxima. Nos vemos.